Hola, un saludo para todo el mundo desde Buenos Aires. Estamos acá, Fernando Buenabat y yo, Joaquín Sainz, entrevistando al compañero Alberto Cubero, que es secretario general del Partido Comunista de Aragón en España. Aclaro para todos los compañeros de Latinoamérica, los de Tudela ya lo sabemos eso. Y también es un referente nacional y está siendo bastante conocido a través de los videos que circulan con bastante frecuencia en YouTube, por las redes aquí en Argentina, y en algunos países nos dicen que también se te ve. Así que queremos saber qué piensas. Te conocemos de referencias, es nuestra primera vez que tenemos la oportunidad de entrevistarte y en principio pues nos gustaría tener una entrevista que nos permita desde una mirada latinoamericana ver qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es tu idea de lo que está pasando en España en general y con algunos enfoques particulares que te iremos planteando? Pero bueno, lo primero que te preguntaría es, ¿nos puedes resumir en no sé, en un par de minutos o tres, cuál es el panorama general que se está desarrollando ahora mismo en el Estado español? Bueno, lo primero, agradecer, ¿no?, la invitación a esta entrevista. Es un placer estar aquí con vosotros al otro lado del charco. Bueno, el panorama que se vive ahora mismo en España es similar al que se puede estar viviendo en el conjunto de Europa o de países del mundo, de este momento de salida de la pandemia de la COVID, vuelta a la vieja normalidad. Y lo que se está viendo es que, bueno, las lecciones que parece aprendimos o quisimos aprender durante la pandemia, cuando aquí en España aplaudíamos a los servicios públicos, a los sanitarios y decíamos que saldríamos de esta mejor que entramos, pues lo que se está viendo es que, bueno, estamos saliendo por la misma puerta que entramos, que es la puerta de la precariedad laboral, de la pérdida de derechos para la mayoría social, y que se vuelve otra vez a la privatización, especulación de los servicios públicos más básicos, incluida la salud, que pareció que era algo que todo el mundo entendimos que era vital en estos momentos, y se vive con una cierta incertidumbre. Sí que hubo por parte de la Unión Europea, parece una suspensión de lo que fue las políticas de austeridad, o así se vendió, como una suspensión de las políticas de austeridad, pero el mismo ya decía Bruselas que se va a tener que volver a plantear la contención de la deuda y del déficit público de los países de la Unión Europea, incluidos España, que son países todos de la Unión Europea que hemos duplicado prácticamente nuestra deuda pública durante la pandemia. Por lo tanto, se ven otra vez las nubes oscuras de la austeridad que caracterizó la crisis del 2008. Por lo tanto, se ve un panorama muy duro y muy complejo, un horizonte muy duro y muy complejo en el que hay una circunstancia muy concreta en el caso del Estado español, que es el gobierno de coalición entre el Partido Socialista, la Fuerza Socialdemócrata y el espectro de lo que es Unidas Podemos, o la izquierda que podríamos denominarnos rupturista, o una izquierda a la izquierda de lo que ha sido la histórica socialdemocracia, que es una conjugación también pues, muy compleja para unos momentos muy complejos los que se están viviendo, ¿no? Ahora mismo las condiciones y la brecha social se está agrandando en este país. En los últimos año y medio de pandemia se ha alcanzado ya los 4,5 millones de personas pobres en España. Son los datos de Intermon-Oxfam, del informe AROPE, de los informes de los trabajadores sociales, mientras que se ha llegado por primera vez en España a superar el millón de millonarios. Por lo tanto, la brecha social se está aumentando en este país, y esa brecha social se está generando a pesar de un gobierno de coalición del Partido Socialista con Unidas Podemos, ¿no? Por lo tanto, creo que la izquierda política en este país tiene que hacer también un momento de inflexión y de reflexión sobre cuál es nuestro papel, cuál ha sido nuestro papel en ese gobierno y cuál tiene que ser el papel de la izquierda política en este país para el futuro que se acerca, que como digo, estamos viendo un cambio
cambio de ciclo, que además ese punto de inflexión de la crisis sanitaria se está viendo que va a ser un punto de inflexión en todos los aspectos, en el político, en el económico, y ahí tenemos ese debate pendiente dentro de la izquierda política. Sí, Alberto, gracias por la conversación y por las respuestas. Habíamos prefigurado varias reflexiones preliminares que tenían que ver con, uno, advertirte que la información en general que llega desde España hasta esta región, y cuando digo la región, me aventuro a decir todo el continente, ¿no? Porque sabemos la mecánica de la desinformación y de la distorsión. Poco o nada dice de la experiencia de un gobierno de coalición. Esta es una pregunta concreta sobre y qué ha pasado, pues, ¿no? Con esta experiencia que hasta donde se ve reúne acuerdos y debates internos que me gustaría preguntarte cómo se expresan en el ejercicio de las gestiones de gobierno, etcétera, y qué balance se puede más o menos conocer de esta experiencia a título entre lo que se propusieron y lo que está siendo posible hacer, tomando en cuenta que hubo una pandemia de por medio. ¿Qué balance alcanzas tú a ver sobre esta coalición, este gobierno de coalición? Bueno, el balance yo creo que también es hasta cierto punto pronto para poder hacer un balance del gobierno, porque no llegamos todavía ni a la mitad de la legislatura. Pero sí que es importante también entender cómo se ha llegado a este gobierno o cómo la izquierda política ha llegado a este gobierno. Y es que en la crisis del 2008, España, como todos los países del mundo, pero especialmente España y los países de la periferia del sur de Europa, por nuestro papel dependiente en el modelo del capitalismo centroeuropeo, donde somos un modelo productivo muy dependiente de la financiarización, de la exportación, del capitalismo centroeuropeo más productivo y más controlado por el capital financiero, pues la crisis del 2008 nos golpeó muy fuerte. Las tasas de paro, de precariedad, de desahucios. Eso potenció uno de los mayores ciclos de movilización social de nuestro país desde la transición a la democracia. Tuvimos 3, 4 huelgas generales, si contamos la de los sindicatos minoritarios de la CGT. Tuvimos pues stop desahucios, mareas, marchas de la dignidad. Ya digo, uno de los mayores ciclos de movilización social que ha vivido este país. Y aquel ciclo de movilización social, por muchos factores que tampoco vamos a entrar, quizá por una falta de dirección política, no logró muchos de los objetivos que se planteaban. Ni siquiera dimitió un ministro en este país. Y ahí hubo una basculación de la movilización social hacia la institución. Es cuando ahí surge Podemos como fuerza política y que viene a plantear, bueno, vamos de la calle a la institución. Lo que no hemos conseguido en la movilización social lo vamos a conseguir en las instituciones. Y ahí se entró con una lógica muy clara, hay que llegar al gobierno. Yo creo que ahí quizá fue el primer error, el idealizar la posibilidad de alcanzar ciertos logros desde la acción institucional y gubernamental. Y desde esa lógica se entró a gobernar con el Partido Socialista, cuando la izquierda política en este país siempre hemos tenido claro cuál es el papel del Partido Socialista y los límites que puede tener un gobierno con el Partido Socialista. Eso quizás se ha visto en estos 2 años de gobierno. A día de hoy, ya digo, estamos a mitad, no llegamos a mitad de legislatura, pero los temas clave que se acordaron en el acuerdo de gobierno, ya no digo ni siquiera el programa original de Unidas Podemos, sino el acuerdo de gobierno que se pactó con el Partido Socialista, lo cierto es que no se están cumpliendo. Los acuerdos clave en materia de derogaciones de la reforma laboral, de fiscalidad, de cobrar más a las grandes fortunas, de una ley que regule el precio del alquiler, que ahora dice que se va a alcanzar, pero que todavía no la tenemos y habrá que ver cómo es la letra fina finalmente, y la derogación de la ley Mordaza, la suspensión de los desahucios, todos estos acuerdos que fueron acuerdos de gobierno, a día de hoy, a mitad de legislatura, no se están cumpliendo. Y la realidad que se ha visto en estos 2 años de gobierno es lo que comentábamos, ¿no? Han aumentado las desigualdades sociales. Ahora mismo en este país, por mucho que se diga en las propagandas gubernamentales, hay más de 100 desahucios al día. Estamos a unos niveles de desahucios muy similares a algunos años de la anterior crisis económica del 2008.
tenemos una realidad donde, bueno, la precariedad laboral y la temporalidad sigue siendo sobre lo que se sustenta el mercado laboral en este país. En el último mes, en nuestro país, tan solo el 7% de los contratos eran indefinidos y más del 90% de los contratos siguen siendo precarios y temporales. Por lo tanto, seguimos sustentándonos en un modelo productivo muy dependiente del capitalismo centroeuropeo y somos un país de la periferia. Por lo tanto, esos problemas estructurales que tenemos como país no se han solventado con un gobierno de Unidas Podemos. Por lo tanto, lo que se ha visto es la limitación que tiene también el marco legal y el marco gubernamental en estos momentos. Veremos cuál va a ser en los 2 años que quedan. Y sobre todo, creo que lo que nos falta a la izquierda política es imaginar un horizonte posgobierno o una alternativa más allá del gobierno, porque ahora mismo todo gira en torno al gobierno, todo gira en argumentarios de justificar lo que se hace o lo que no se puede hacer en el gobierno, pero nos falta quizás una estrategia de movilización social, de tener la pulsión de la calle y sobre todo de organizar la movilización social que en ocasiones te ocurre siempre que estás gobernando, ¿no? Y ves la movilización social como algo que te puede atacar o como algo que es mejor que no exista y que esté callado porque al final la movilización acaba criticando al gobierno. Pero en ocasiones, si se sabe hacer bien, la movilización puede ayudar al gobierno, sobre todo a las partes que formamos ese gobierno más a la izquierda o que queremos mayores avances sociales. Cuando hay movilización podemos utilizarla también como empuje para nuestros avances sociales. Pero ahora mismo lo que se está viendo el gobierno son que aunque estemos gobernando en el gobierno de España, que no se hacía desde hace 80 años, durante la Guerra Civil Española, cuando el Partido Comunista de España entonces entró a gobernar, pero en unas condiciones evidentemente muy distintas a las que hay ahora. En 80 años no se había logrado y ahora que se está en el gobierno lo que se está evidenciando es que las dinámicas del capitalismo o el plan que el capitalismo y que las élites económicas tienen para nuestro país no se está revirtiendo. La salida que el capitalismo y las élites económicas para este país tienen, que es la pauperización de las condiciones de vida de la mayoría social, el trasvase de dinero público a manos privadas y la privatización de los servicios públicos, esa hoja de ruta sigue aplicándose en nuestro país y que, por lo tanto, desde una simple acción de gobierno no se está pudiendo revertir esa lógica. Sí, pensando un poco en el paralelismo que se produce entre lo que está pasando en España y lo que está pasando acá en Argentina, ¿no? En Argentina también es una coalición la que está gobernando hace 2 años, ahora también, justo antes de la pandemia se constituyó el actual gobierno y enseguida cayó la pandemia, con lo cual todo se centró en la política del gobierno, en la lucha y en la gestión, ¿no?, contra el COVID. Y esto provocó un empobrecimiento importante acá, ¿no? Y esto está generando ha generado de hecho una crisis que se ha manifestado con unas elecciones que se llaman las PASO, ¿no?, pero que podemos decir que son unas primarias en el mes de septiembre y que preparan los candidatos, se eligen los candidatos ahora, para noviembre. Bueno, en España se ha visto también de alguna manera en momentos muy puntuales por ahí, pero que hay diferentes frecuencias en la política de Unidas Podemos y del Partido Socialista, ¿no? Particularmente, bueno, desde acá observamos cómo la retirada de Pablo Iglesias, por ejemplo, del gobierno para bajar, por decirlo así, a la lucha electoral en Madrid, acarreó la renuncia, ¿no?, de Pablo Iglesias. ¿Cómo ves, cómo interpretas tú esta retirada de Pablo Iglesias? ¿Cómo se puede generar un refuerzo, en todo caso, por parte de los sectores más críticos de Unidas Podemos frente a la política del Partido Socialista, que es extremadamente moderada, ¿no? No, si quieres dar algún detalle, pero bueno, lo que se ve desde acá es eso. Entonces, hay un equilibrio bastante inestable en todo esto. A ver cómo lo podrías expresar, ¿no?, para que lo podamos entender mejor desde acá. Bueno, la salida de Pablo Iglesias creo que es una salida que él da
Es mi opinión, eso habría que preguntárselo también a él, ¿no? También en Claro, sus claro. círculos cerrados él lo reconoce así, ¿no? Él dice que estaba quemado políticamente. Es verdad que en cuanto surge Podemos y Podemos y Unidas Podemos llega al gobierno o tiene un cierto poder electoral, comienza un ataque mediático contra la figura de Pablo Iglesias. Un ataque que es mediático y que incluso en ocasiones ha sido judicial. Nada distinto a lo que ha ocurrido otras veces en la historia de España. Algo similar le pasó a Julián Guita en los años 90 o algo similar de lucha mediática y judicial ha ocurrido a otras experiencias políticas, como puede ser la izquierda abertzale o la izquierda independentista catalana, ¿no? Por tanto, es cierto que hay que huir de ese adanismo que en ocasiones ha tenido Podemos de que es la primera vez que ocurre esto en la historia de España. Bueno, cada vez que ha habido una expresión política que ha generado un cierto gran apoyo popular o ha generado ciertas contradicciones, ha sufrido un ataque muy potente. Podemos también lo ha sufrido y la figura de Pablo Iglesias también. Y yo creo que el abandono de Pablo Iglesias tiene mucho que ver con el desgaste que había sufrido su figura política por este ataque mediático, ¿no? Esto nos tiene que llevar a una reflexión. Es que al final nuestros liderazgos políticos no pueden depender de una campaña mediática, de poderes mediáticos que no controlamos nosotros. Y eso ocurre mucho cuando tú hablas de la lucha electoral. Los poderes mediáticos, por mucho poder mediático que tienen, no pueden desgastar a líderes sindicales, como desgastan a líderes electorales. Porque un líder sindical está muy pegado a su gente y a la gente que dice representar. Y eso en ocasiones el electoral se pierde, ¿no? La representación con la gente, en tanto cuanto lo electoral no tiene un sustento organizativo y militante detrás, que es quizás uno de los principales fallas que ha tenido Podemos, ¿no? El generar una gran expectativa electoral, pero luego no organizar esa expectativa electoral en un movimiento político. También yo creo que la salida de Pablo Iglesias tiene la lectura de que las elecciones madrileñas estaba jugando una contradicción fundamental que hay ahora mismo en nuestro país, ¿no? Y es la contradicción con esa derecha que se ha radicalizado también durante estos años y que representaba a la señora Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular a la Asamblea de Madrid, a revalidar la presidencia de la Comunidad de Madrid, ¿no? Ahora mismo dentro del Partido Popular esa ala más a la derecha de la derecha española la representa Isabel Díaz Ayuso y esa contradicción es la que se estaba viviendo y la que está marcando el panorama nacional y por tanto Pablo Iglesias también quería ir a jugar ahí donde estaba el partido político fundamental de la vida política española, que es la contradicción de la izquierda con la derecha que representaba a Isabel Díaz Ayuso. Y también, bueno, Madrid es una plaza muy importante en la política española y era clave que Unidas Podemos tuviese un buen resultado, ¿no? Y yo creo que Pablo pues decidió bajar por eso a Madrid. Pero bueno, lo que ahora se plantea la izquierda política es un cambio de liderazgo. Un cambio de liderazgo que no solo se está planteando como un cambio de liderazgo, sino también como la generación de un nuevo proyecto político a partir de Yolanda Díaz, la actual ministra de Trabajo de Unidas Podemos, que también, bueno, pues cuando Pablo se fue a Madrid, también la designó como la sucesora, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un déficit muy importante y es que la izquierda política en este país y la política en general, pero la izquierda sobre todo, estamos muy centradas en figuras de hiperliderazgo. Lo fue Pablo Iglesias, lo fue Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid y todo apunta a que Yolanda Díaz también está siéndolo o el proyecto que se pueda generar se va a generar mucho en lo que tiene que ver con el hiperliderazgo de una persona, también porque la política ha cambiado en los últimos años. Ahora mismo estamos en una política muy de espectáculo, una política muy de donde los liderazgos se están sustituyendo a la organización y a lo colectivo y donde todo depende de la persona que es la cabeza de cartel, ¿no? Y eso es un problema porque impide la construcción de proyectos colectivos donde la militancia y el debate sean el centro de la organización y de la acción política. Y sin militancia, sin el valor de la militancia y donde cada responsable o cada militante tenga una tarea concreta en un espacio de trabajo, en un frente de trabajo y sin el debate necesario para abordar momentos como estos, debates colectivos, es difícil que se pueda generar un proyecto de izquierdas que pueda plantar cara al Partido Socialista o que pueda llegar a acuerdos con el Partido Socialista donde se pueda hacer avanzar hacia la construcción ya no digo del socialismo, sino de avances o determinados avances sociales. Si nos centramos otra vez en proyectos políticos
donde el peso recaiga en el hiperliderazgo de una persona. Son proyectos políticos muy volubles, muy manejables por la opinión mayoritaria y por el estado de ánimo mayoritario que se quiera generar desde los espacios y desde los poderes comunicativos, y es necesario que la sustitución de Pablo Iglesias o que el proyecto político que se lidera ahora por Yolanda o la izquierda política en general vuelva a recuperar conceptos, como digo, de la militancia, del debate, del concepto del intelectual colectivo, del príncipe moderno, de organización política, como siempre lo hemos entendido los revolucionarios, ¿no? Y para eso, evidentemente, hay que salir también o no circunscribirse única y exclusivamente al juego electoral, ¿no? La circunscripción al juego electoral es precisamente lo que nos ha hecho adaptarnos a esas nuevas reglas que tiene el juego electoral en una política de espectáculo. Quería añadir una repregunta ahí sobre esto de digo yo, las tensiones que debe haber adentro de este gobierno de coalición. ¿Circula alguna autocrítica que dé pie a un debate sobre cómo corregir, cómo reponer, cómo avanzar en medio de las tensiones que se ve que hay ahí? Bueno, dentro de las organizaciones de la izquierda, evidentemente, tenemos nuestros debates. Hacia afuera, esos debates no están saliendo mucho. Yo creo que nos falta, quizás a la izquierda, como decía, lo que hemos perdido mucho es el debate. El debate y la objetividad en el debate, ¿no? Creo que si algo ha tenido este cambio de formas de hacer política es que ahora todo es negro o blanco, todo es bueno o malo, ¿no? Y no se ven muchas veces los puntos intermedios. Pero es evidente que el gobierno o el resultado de este acuerdo de gobierno no está colmatando las esperanzas y las ilusiones que se generaron en el ciclo de movilización o cuando se dijo, o en el 2014, cuando surgió Podemos y se dijo aquello de vamos a dejar las calles y vamos a ir a las instituciones, que allí conseguiremos lo que no estamos consiguiendo en las calles, ¿no? Evidentemente, cuando se hizo ese giro hacia lo electoral, las ilusiones y las esperanzas que estaban puestas no tiene nada que ver con lo que realmente está sucediendo, ¿no? Si en el 2014 o en el 2011, cuando estábamos en las plazas del 15M, nos decían que íbamos a llegar a un gobierno y que el resultado iba a ser el que es, pues seguramente la gente les gritaría también a este gobierno no nos representan, como gritaban en las plazas en el 2011. Porque lo cierto es que, como digo, sigue la reforma laboral del Partido Popular, sigue la ley Mordaza, sigue habiendo 100 desahucios al día, sigue acrecentando la desigualdad en este país, y eso es innegable. Eso, como comunistas, lo primero que tenemos que hacer y tener en claro es que la verdad siempre es revolucionaria, ¿no? Como decía Fidel, y que negar la verdad objetiva de lo que está sucediendo no nos puede llevar a unas conclusiones acertadas. Nunca nos puede llegar a unas conclusiones acertadas negar la realidad. Eso no quiere decir que no se reconozcan también los avances que hay. Por supuesto que se están consiguiendo cosas que no se conseguirían si Unidas Podemos no estuviese en el gobierno. Pero es cierto que, como decía, la dinámica general de este país sigue siendo la dinámica general que tenía planificada y que está cumpliendo a rajatabla las élites económicas de este país. Eso no se está revirtiendo. Se está consiguiendo, bueno, pues hacer una ley de eutanasia, que está muy bien, es un derecho social muy importante, pero que no modifica las dinámicas de exclusión, de trasvase de dinero público a manos privadas y de privatización de servicios públicos. Se ha conseguido algunas otras cuestiones muy de derechos sociales que seguramente tendríamos que plantearnos si un gobierno en solitario del Partido Socialista sería muy distinto. Porque un gobierno en solitario del Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero también hizo estas cuestiones, ¿no? Yo recuerdo el matrimonio homosexual, cuestiones de derechos sociales. Se habla mucho del salario mínimo interprofesional, que es otro de los que se dice grandes logros de este gobierno, que se ha aumentado 15 euros este año y 50 el año pasado, siendo gobierno Unidas Podemos y Partido Socialista. Pero hace 3 años, siendo Unidas Podemos socio de investidura del Partido Socialista, no formando parte del gobierno, pero sí siendo socio que apoyaba al gobierno, conseguimos que el salario mínimo interprofesional subiera a 165 euros. En un solo año,
diciendo que si no le apoyábamos los presupuestos, conseguimos que subiera 165 euros. 2 años siendo gobierno hemos conseguido que suba 65 euros. Esto es una realidad. Por lo tanto, hay veces que si tú en lo institucional y en lo electoral juegas bien tus cartas, puedes a veces conseguir más que formando parte del gobierno. Esas críticas que no son críticas, que son realidades objetivas. Luego podremos tener distintas opiniones de qué hay que hacer ahora, ¿no? Una vez que estamos introducidos en el gobierno. Yo también creo que es difícil ahora mismo salirse de este gobierno. Sobre todo, no sería un relato explicable para la gente si no hay un buen motivo que justifique tu salida del gobierno. Y yo también creo, y perdonad que con esto me extienda, que esta experiencia del gobierno hay que vivirla hasta el final, ¿no? Marx decía aquello de que una etapa en la historia no se supera hasta que no despliega todas sus potenciales y todas sus contradicciones, ¿no? Yo creo que la experiencia del gobierno de España, aunque yo reconozco y lo he dicho abiertamente, no estoy ni estuve de acuerdo en formar parte de este gobierno, ahora que estamos en él creo que tenemos que vivirlo hasta el final, que despliegue todas sus contradicciones y todas sus potencialidades para que saquemos las conclusiones correctas. Porque si no, corre el riesgo de que dentro de 2 años, 4 años o 6 años, porque vuelvan a salir las sumas, simplemente porque vuelvan a salir las sumas, digamos, hay que volver a entrar a gobernar. Por lo tanto, bueno, vivamos la experiencia de un gobierno con la socialdemocracia, a ver hasta dónde se llega y dentro de 2 años, cuando acabe la legislatura, saquemos las conclusiones lógicas. Pero sobre todo, lo que tenemos que evitar, y creo que es nuestro gran déficit en este gobierno, es que formar parte del gobierno nos impide imaginarnos un horizonte distinto al de gobernar. Y es posible, porque la dinámica electoral es muy perversa, que dentro de 2 años, cuando se celebren elecciones, no pueda haber otra vez una reedición de este gobierno. Ya no porque no sea una decisión colectiva, reflexiva de la izquierda política, que ojalá sea así, sino porque simplemente no salgan los números y gobierne la derecha. Y lo que no puede ser es que al día siguiente no sepamos qué hacer, porque no hemos vivido más que en la experiencia del gobierno. Por lo tanto, la izquierda política tiene que imaginarse un horizonte más allá del gobierno ahora mismo. Pero para allá, para empezar a practicarlo ya, para tener luego, cuando el gobierno acabe, una estructura, un mínimo movimiento social en el que poder fraguar una estrategia nueva. Porque ahora mismo lo cierto es que del ciclo de movilización de hace 10 años no queda prácticamente nada. No queda prácticamente nada. Todo basculó, cuadros políticos y pensamiento hacia el trabajo institucional, electoral y gubernamental en la última etapa. Y lo que son los movimientos sociales, el movimiento sindical, el movimiento que generó aquel ciclo de movilización social, está prácticamente desmantelado en este país. Y como nos saquen del gobierno por la matemática electoral, la izquierda política ahora mismo en este país estamos absolutamente desarmada, pero absolutamente desarmada. Y viene un ciclo político que, bueno, la historia nunca para, ¿no? Y viene un ciclo político donde seguramente habrá que volver a construir, pero para construir habrá que sacar las lecciones apropiadas de lo que ha ocurrido hasta ahora. Sí, Alberto, me haces pensar porque seguramente habría que estar más viviendo el día a día en España, ¿no? Pero te quiero preguntar, ¿no está corriendo el riesgo Unidas Podemos de que ante la incapacidad del gobierno para sacar adelante los problemas fundamentales del país, pobreza, paro, reducción de jornada laboral y otros, bueno, vivienda, ¿no? Los más gordos, los más importantes, eh, y que la mayoría de la gente se dé cuenta de que al final de cuentas, dentro de 2 años, probablemente estos problemas seguirán persistiendo y entonces dirán, bueno, ¿de qué sirvió? Y si no les mostramos otro camino, ¿no? Otra manera de acumular, de construir poder político, como para poder, porque se trata al final de cuentas de enfrentar y de tocar intereses, ¿no? Uno se lee la prensa española y ves los problemas con, por ejemplo, el precio de la energía eléctrica, el precio del gas, lo que está pasando y lo que va a pasar probablemente este invierno, ¿no? Con todo esto. Son grandes problemas que a la gente le van a afectar de manera muy seria y con un gobierno del PSOE y de Unidas Podemos. Es decir, tiene a la izquierda más representativa, la tiene en el gobierno. ¿Qué conclusión piensas que puede sacar la gente? Y ante esta mirada, ¿qué conclusión deberíamos sacar nosotros quizás, ¿no?
para ir preparando un momento así. Yo, con respecto a la conclusión que puede sacar la gente, la que a mí me preocupa que pueda sacar la gente, es que busque alternativas al otro lado. Y eso está pasando en este país. Cuando nosotros entramos a gobernar, la calle la dejamos vacía, pero en política los vacíos no existen. Y esa protesta ahora mismo, de momento no está siendo muy inteligente, pero puede llegar a ser inteligente la ultraderecha en este país y en vez de hablar de cuestiones muy rancias, como está hablando hasta ahora, comience a hablar de las cuestiones materiales, de la luz, de la vivienda. Como la ultraderecha comience a hablar de estas cuestiones materiales, comience a interpelar a la clase trabajadora, vamos a tener un problema en este país, porque hemos dejado la calle vacía. Eso es lo que a mí me preocupa en este momento. Y bueno, el crecimiento de la ultraderecha que está ocurriendo en España con Vox y que está ocurriendo a nivel mundial, que es fruto también de unas coyunturas planetarias, pero en España tiene sus características concretas. A mí lo que me preocupa es esto, que dejemos a la derecha sola en este asunto. Hoy, por ejemplo, el gobierno de España, aparte de lo que tú estás hablando de la luz, de la vivienda, hoy salía el anuncio de que se iba a cobrar peajes en las carreteras. En las carreteras nacionales. Sí, las carreteras que lo está mandatando la Unión Europea, aunque no se reconozca, ¿no? Pues que se iba a cobrar peajes en las carreteras que al final lo van a pagar los trabajadores que viven en el extrarradio de las ciudades y tienen que venir a las ciudades a trabajar y luego volver a su vivienda en pueblos de 20, 30, 40 kilómetros, aparte de todo el transporte de mercancías que se produce por carretera, con lo que supondrá de aumento de los productos básicos, ¿no? Una medida evidentemente austericida, típica de las que se tomaban hace 10 años. Pues hoy el gobierno ha vuelto a decir que va a hacer esto. Bueno, pues la derecha no está siendo tonta ahora mismo y está empezando a coger este tema por bandera. Y mucha gente que podría ser o ha sido votante de Unidas Podemos hace 2, 3 o 4 años, pues puede estar basculando hacia posiciones que sean más de la derecha y de la propia ultraderecha. Esos movimientos que sí que ha sido otras ultraderechas como Jean-Marie Le Pen en Francia, más inteligente a la hora de coger todo lo que son los extrarradios obreros, lo que era el Partido Comunista francés ahora, yo me temo que esto lo puede hacer la ultraderecha española si es mínimamente inteligente, porque hemos dejado la calle vacía, vacía pero llena de argumentos, porque el de los peajes es uno, el del precio de la luz es otro. Ha aumentado un 200, 300% el precio de la luz en este país y lo único que se ha hecho como gobierno es, bueno, pues bajar los impuestos para que al final el Estado tenga menos recaudación, pero las eléctricas sigan cobrando lo mismo y el ciudadano no note el precio de la luz, aunque lo estamos empezando a notar, ¿no? Con el tema, y este tema del precio de la luz es que con nosotros cuando no estábamos en el gobierno decíamos que la culpa era del gobierno y que si fuéramos a gobernar pondríamos en jaque a las eléctricas. Bueno, pues estamos gobernando y eso no está pasando, ¿no? Claro. Con el tema de los desahucios dijimos que si llegábamos a gobernar pararíamos los desahucios. Bueno, de hecho lo estamos diciendo, pero la realidad, hoy en Zaragoza había 2 desahucios programados en mi ciudad. Que al final estos 2 desahucios han parado por las plataformas de afectados por las hipotecas, por la movilización popular, que ha sido capaz de negociar con la Sareb o con los propietarios para que no haya desahucio. No lo está haciendo la medida del gobierno de España. Y desgraciadamente hay cientos de casos al día que no llegan a las plataformas de afectados y son familias que son desahuciadas. Eso está pasando con un gobierno nuestro. Y eso no es lo que la gente soñó hace 10 años en el 15M o hace 4 años cuando llegábamos a las instituciones y al gobierno. Y corremos el riesgo de que nosotros lo justifiquemos, lo tratemos como de... No estamos en una fase de justificarlo, sino que estamos en una fase de vender unas realidades que no son acordes con lo que la ciudadanía vive, ¿no? Creo que padecemos de demasiada propaganda en las medidas del gobierno. Hay algunas medidas del gobierno que están bien, pero nosotros las vendemos como 10 pasos más allá. Cuando se tomaron las medidas del precio de la luz hace un mes, dijimos que el recibo de la luz iba a bajar un 30%. Hicimos hasta un cartel que parecía más propio de una compañía eléctrica o de telefonía móvil, que te bajamos el recibo un 30%. Bueno, pues ha pasado un mes y sigue dando la luz máximos históricos. Cuando dijimos lo de los desahucios, dijimos que se iban a parar los desahucios, que vemos que todos los días hay desahucios, ¿no? Y cuando lo que tú dices no se asemeja con la realidad que vive la gente,
pues empieza a haber una desconexión hacia tu propuesta política y hacia lo que tú representas. Y eso es un problema que nosotros tenemos cuando llegamos a las instituciones, que tratamos de justificar la realidad que hay ahí dentro. Y nuestro papel en las instituciones, que es quizás el primer debate con el que tendríamos que haber abordado este ciclo político, no es justificar lo que puedas conseguir, sino es tratar de generar las contradicciones, se trata de hacer ver que los gobiernos y los parlamentos no son espacios neutrales donde se dirimen las contradicciones de la sociedad, sino que los parlamentos y el Estado juegan un papel muy concreto en el desarrollo de las sociedades como herramienta de las clases dominantes y que por lo tanto estamos jugando en el campo enemigo y que nuestro papel ahí es ver las limitaciones y hacer ver a la gente las limitaciones que tienen los gobiernos y que tienen los parlamentos, donde realmente el poder reside en otra parte, en otros poderes económicos, mediáticos, que son capaces de condicionar los gobiernos. Ese es nuestro papel ahí. No tratar de gestionar lo mejor posible, sino tratar de hacer ver las contradicciones y la naturaleza del Estado y de las instituciones. Y eso es lo que no se está haciendo. Se está tratando de justificar lo posible. Y lo posible, desgraciadamente, es muy poco. Yo no digo que se esté haciendo mal en el gobierno. En lo que es la gestión de un gobierno con el Partido Socialista, no creo que nadie lo pudiera hacer mejor. El problema es que gestionar con el Partido Socialista un gobierno como el de España, inserto en la Unión Europea y en el capitalismo mundial, pues da para lo que da. Y eso es lo que tenemos que hacer ver a la gente, que como decíamos hace 10 años, cuando empezó el ciclo de movilización, que uno de los lemas que caracterizó el ciclo de movilización en España era el sí se puede, que de ahí surgió Podemos, ¿no? Sí se puede. Bueno, pues lo que nos toca decir ahora en este nuevo ciclo político es que, claro, sí, claro que se puede, se sigue pudiendo, pero que así no. Que así como lo estábamos haciendo hasta ahora, no. Que hay que hacerlo de otra manera. Pero para hacerlo de otra manera hay que tener un proyecto político claro, organizativo, estratégico, con visión de futuro, que para mí solo puede ser un proyecto revolucionario, pero eso está en construcción o debe de estar de construcción en España para poder plantearlo. Porque yo creo que hay gente, mucha gente del espectro político de Unidas Podemos, que aún siguen siendo 3, 4 millones de personas, de votantes al proyecto de Unidas Podemos, que están viendo que lo que ellos creían que iba a ser no está siendo y están buscando una alternativa. Y o se le ofrece una alternativa y una explicación a lo que está sucediendo, o se encontrarán o buscarán ellos la explicación, es posiblemente en otro extremo, en una ultraderecha o en un desencanto político que nos lleve a un letargo en este país de años, incluso de décadas. Pues es un panorama un poco complicado, ¿no? El que no sé si Fernando quiere plantear algún tema. Sí, Para ir. sí. Alberto, yo y Joaquín, voy a tener que contárselos. Mientras estamos conversando, yo estoy distraído viendo para este lado varias veces, porque en esta calle en la que yo vivo, que es un barrio, digamos, tranquilo, en la esquina está la oficina de un sindicato de trabajadores que se dedican a la vigilancia. Es un sindicato de guardaespaldas o de vigilantes de clubes nocturnos, estos que son famosos por golpear gente, ¿no? En lo que estamos conversando he tenido que cortar el micrófono porque han circulado por acá patrullas y más patrullas por un episodio de violencia que acaba de haber aquí afuera. Y afuera de mi casa ahora hay patrullas de antimotines. Están los tipos ahí. Entonces, se los cuento porque en sincronía con lo que estamos hablando, esto no pasa, no ha pasado, no lo he visto yo en los años que llevo viviendo aquí, menos en esta casa. Pero acuso que estos episodios que tienen que ver con irritación y con desesperación, incluso de los sindicatos que parecen más controlados, hay de todas formas por abajo un malestar. Las consignas que escuché hace un momento gritar, que tenían que ver con el salario, con la inflación, con que no alcanza en este país. Hoy se declaró cerca del 50% la inflación, ¿no? En la Argentina, y eso está significando estas cosas, entre otras. La respuesta ha sido, ahí está el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con los grupos antimotines que estoy viendo pasar por la ventana de esta casa. Entonces, a mí me preocupa preguntarte, en España, ¿no? ¿Dónde está la irritación? Porque el movimiento obrero, de todas formas, de alguna manera o de muchas maneras, debe estar reacomodándose internamente, repensando los liderazgos por todos lados, repensando los diferentes, los referentes o incluso interpelando la dirección política, ¿no?
en más de un sentido. ¿Cómo anda por ahí la cosa? Porque a fin de cuentas es la única fuerza con la que contamos, ese movimiento obrero con todos los distintos movimientos sociales, etcétera, que están amasando un malestar enorme, ¿no? Y que en algún punto, en algún lugar, por alguna parte, van a necesitar presencia de una dirección política, entre otras cosas para que no pase esto que Vox anhela, ¿no? Ya los escuchamos en México a Vox escribiendo su declaración de Madrid y cantando una especie de victoria de la derecha para toda América Latina y para ellos también, ¿no? Están ensoberbecidos. No podríamos nosotros minimizar ni subestimar el discurso que ellos están desplegando, porque entre otras cosas, tarde o temprano, como bien dijiste, se van a encontrar con estos temas duros de lo material, de lo concreto, de lo inmediato, y van a atacarnos con nuestras propias banderas, me imagino. Entonces, ¿cómo está el trabajo ahora ahí del movimiento obrero? ¿Se moviliza, se organiza, se hace presente? ¿Qué pasa ahí? Bueno, el movimiento obrero en este país está hasta cierto punto muy atomizado, como la propia clase obrera, ¿no? Los principales sindicatos, comisiones obreras y UGT, son sindicatos que hasta ahora, bueno, están viendo con buenos ojos lo que pueda ser el gobierno, en tanto en cuanto los está teniendo como interlocutores válidos y se han recuperado lo que es la mesa del diálogo social, que les genera una interlocución directa con el gobierno. Pero lo cierto es que por la base lo que se está viendo es que las condiciones laborales, bueno, pues no están mejorando. Tú hablabas antes de la inflación, ¿no? En Argentina. Bueno, aquí en España también, evidentemente, el precio de la luz, el precio de los carburantes que está subiendo, y estamos a $80 el barril de Brent, ¿no? Que es el umbral del dolor, está haciendo que el IPC esté ya casi por el 4 o 5% en este país, ¿no? De inflación. Mientras que los salarios pactados en convenio, la media de los salarios pactados en convenio en el último año es de 1,5. Por lo tanto, estamos menos de la mitad de lo que está creciendo la inflación y, por lo tanto, una clara pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora. Yo creo que el movimiento sindical en los últimos años no ha respondido al cambio del modelo de relaciones laborales que hemos tenido, ¿no? Quizás ha quedado muy enquistado, ¿no? En un viejo modelo de grandes centros de trabajo que ahora mismo no se da, un modelo más fordista y que no está haciendo o no se está haciendo valer en el nuevo modelo de una clase trabajadora mucho más atomizada, ¿no? Pero bueno, yo ahí sí que soy optimista, ¿no? Aunque pueda parecer que el panorama es muy negativo, yo creo que nosotros siempre hemos antepuesto el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad, ¿no? Muchas veces, aunque la situación parezca que no es nada halagüeña, a veces en un año, en 2 años, parece que han pasado 100 años, ¿no? En la historia de un país como España. Y por lo tanto, yo creo que ese optimismo siempre hay que mantenerlo. Y creo que las bases del movimiento obrero, los que son los curros o los delegados sindicales, sí que hay o sigue manteniéndose un cierto espíritu de combatividad. Lo que pasa es que el espíritu de combatividad hay que organizarlo, ¿no? Y yo creo que los sindicatos ahora mismo, la mayoría sindical de comisiones UGT, han vivido unos años donde se primaba la austeridad con gobiernos de la derecha, donde se le quitó todo el poder político y sindical que tenían los sindicatos también en las reformas laborales que se hicieron, y perdiendo la capacidad negociadora con el fin de la ultraactividad y sentenciando lo que era el diálogo social. Ahora hay un gobierno que les da cancha en un diálogo social y de momento mantiene una confianza en la posibilidad de la gestión gubernamental del gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos, ¿no? Es probable que con otro gobierno, con estas mismas medidas, se hubiese hecho algún tipo de movilización, ¿no? Pero bueno, se mantiene un gobierno que entendemos como de los nuestros, ¿no? Que eso nos pasa mucho a la izquierda política, que no nos movilizamos, aunque con un gobierno de la derecha lo haríamos, con esto del precio de la luz no lo hacemos porque parece que son los nuestros y no te vas a movilizar contra tu gobierno. Yo creo que en esta fase estarán los sindicatos.
pero lo que al final los sindicatos van a representar y representan a las bases y al sentimiento mayoritario de la clase trabajadora, ¿no? Y al final, conforme las contradicciones vayan avanzando, no dudemos que el movimiento se volverá a generar. No sabemos en qué forma se generará. Tampoco hace 15 años podíamos prever el 15M, ni stop desahucios, ni las mareas, ni todos los movimientos que hubo tan novedosos, ¿no?, durante el anterior ciclo de movilización. Seguramente hoy no podamos imaginar por dónde saltará el próximo ciclo de movilización. Pero yo creo que nuestra tarea es preverlo, ¿no? Es prever qué desarrollo va a llevar todo esto, dónde se van a centrar las principales contradicciones, qué actores hay y hacer un plan de intervención. Yo creo que ahora mismo hay toda una clase trabajadora que consideraba que la sociedad no iba a cambiar y que está cambiando rápidamente, no solo en condiciones laborales, está cambiando en muchos más aspectos. Yo creo que cometeríamos un error si nos centramos solo en las condiciones más objetivas, también hay que entender las subjetivas. Y yo creo que esta pandemia sanitaria ha cambiado mucho las condiciones subjetivas de la gente. Eh, y no precisamente para bien, ¿no? La concepción que el mundo tiene, el aislamiento que ha producido esta pandemia ha cambiado mucho a la gente la percepción del mundo. En España, por ejemplo, salían el otro día datos de que se ha duplicado el número de suicidios en los jóvenes de 14 a 18 años. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de intervenir socialmente, como esta pandemia y el encierro en nuestras casas, en unos seres humanos que somos unos seres sociales, cómo eso nos ha afectado y cómo ha afectado nuestra cosmovisión del mundo cuando aplaudíamos a los sanitarios y entendimos, parece ser, que una reponedora de un supermercado o un cajero o un trabajadora de la limpieza son esenciales, pero estamos viendo que el trabajador de la limpieza, el cajero y el reponedor sigue teniendo un sueldo precario y de mierda frente a otros trabajos que no fueron tan fundamentales en los momentos más duros de la pandemia, que siguen siendo los más premiados en esta sociedad. Ese fracaso moral y político que la gente ha vivido en este año y medio también ha afectado a su cosmovisión del mundo y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de intervenir políticamente. Pero sí que tenemos que mantener ese optimismo de la voluntad. La historia nos separa y a veces, aunque veamos que la situación está muy complicada y nos sintamos derrotados, porque sí que existe una cierta sensación de derrota, de que no se han conseguido las ilusiones y las esperanzas depositadas, la experiencia de todos los procesos históricos nos enseña que de las derrotas es de lo que más se aprende, si se quiere aprender también, y que esta derrota nos puede enseñar muchas cosas. Como decía antes, la experiencia del gobierno de coalición, que ya digo, hay que tener una opinión crítica del gobierno de coalición, nos tiene que enseñar varias cuestiones. Una, la primordial, es que no podemos poner todos los huevos en la cesta de las instituciones, de lo electoral y de los gobiernos. Esa es la principal enseñanza que nos hace todo esto, que hemos llegado a los gobiernos, no solo al gobierno de España, también llegamos a los gobiernos de los ayuntamientos o a los gobiernos en las comunidades autónomas de España, pero que cuando llegamos a esos gobiernos a abandonar toda la presión social del ciclo de movilización ha sido el mayor error que hemos cometido, porque nos quedamos solos en los gobiernos como esos troncos de los árboles que la marea los deja al final de la playa y la marea baja y el tronco se queda al final de la playa sin poder hacer nada y que por lo tanto no hay que abandonar jamás la presión social que nos llevó a los gobiernos. Y después, la segunda gran lección es la limitación que tiene la gestión de un gobierno y de un Estado en estos momentos concretos, que no vendamos ensoñaciones y que nuestro papel ahí es el de generar contradicciones y el de aprovecharlo para crear movilización y movimiento popular, no para justificar las posibilidades o el posibilismo que te permite la gestión gubernamental. Esas son quizá las dos grandes lecciones que tenemos que sacar para el ciclo político que viene. Pero yo soy optimista en el ciclo político que viene. Lo que se cierne sobre nosotros es que seguramente Europa vuelva a las políticas de austeridad, de que el paréntesis de la pandemia ha sido un paréntesis para poder salvar el proyecto europeo, porque el proyecto europeo se resquebrajaba, estuvo a punto de resquebrajarse en la anterior crisis económica, con todo lo que fue la crisis de Grecia, etcétera, etcétera, y vivimos un momento crítico en esta crisis con los fondos europeos, que finalmente se pudo salvar. No nos olvidemos, fondos europeos que van a ser 70.000 millones a España, que van a ir parados directamente a grandes empresas, incluso van a ser gestionados por grandes corporaciones. 70.000 millones de euros, en mayor movilización monetaria y económica que ha habido en nuestro país, va a ir a grandes empresas.
Por ejemplo, una de las grandes medidas que se anunciaban en este gobierno era el ingreso mínimo vital, el ingreso mínimo para todas las personas. La inversión en eso son 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros. Los fondos europeos son 70.000 millones de euros. 1.500, 70.000 para la gente menos pudiente, para las grandes empresas. Lo digo cuando hablamos del resultado real y objetivo de estos 2 años de gobierno a la hora del trasvase del capital al trabajo, ¿no? Del trabajo al capital, mejor dicho. Pero bueno, si vuelve, como parece ver, las políticas de austeridad y las contradicciones se siguen acrecentando, no dudemos que al final las ollas de presión por algún lado buscan salida y lo que tenemos es que organizar esa presión social y organizarla con un horizonte y una estrategia que sea revolucionaria y rupturista con la realidad política de este país. Y eso es la tercera gran lección que creo que nos ha sacado este momento político, es que hay que tener una estrategia, hay que tener un plan trazado a corto, medio y largo plazo. Y ese plan no puede ser más que un plan rupturista con el actual estado de las cosas, por lo que nosotros denominamos el régimen del 78, surgido del pacto constitucional del 78, que es la expresión política del capitalismo en nuestro país, que dejó atado y bien atado todo lo que eran los poderes reales de la dictadura franquista, y hay que trabajar en una estrategia que sea de ruptura de este marco político hacia una España republicana y social. Y esa tiene que ser la gran lección que saquemos de esto. Y eso, como digo, como decía antes, se hace con un proyecto colectivo de militancia, de debate y de organización social y popular. Y esa tiene que ser la gran lección que saquemos de este ciclo político. Pero las lecciones hay que sacarlas también sin revanchismo, ¿no? Yo creo que los debates políticos se han viralizado mucho y hay que bajarle el balón al suelo y hablar con argumentos y con camaradería y compañerismo, pero también sin hacernos trampas y poniendo la verdad encima de la mesa, que siempre es revolucionaria, como decía, y no tratando de autoengañarnos a nosotros mismos. Vamos llegando al tiempo que nos habíamos fijado para esta entrevista. A mí, como último planteamiento mío, a ver qué piensas, ¿no? Pero llama la atención poderosamente cómo Vox está trabajando en América Latina de una manera muy intensiva. En Argentina lo vemos, Fernando, que tiene un seguimiento meticuloso de la situación en México, lo ve, pero lo vemos en los diferentes países también, ¿no? Eh, echamos en falta, hay algunos rasguitos, algunos intentos, pero echamos en falta los esfuerzos de la izquierda, tanto europea como latinoamericana, o española en este caso principalmente, no exclusivamente, ¿no? Pero principalmente con América Latina. Sería muy interesante poder mantener más charlas contigo y con otros compañeros españoles, ¿no? Y ampliar esto también a otros compañeros latinoamericanos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante construyendo un grupo de debate latinoamericano, ¿no? Le llamamos Latinoamérica en disputa, ¿no? Nos gustaría contar contigo alguna vez y con otros compañeros que puedan participar, pero ¿qué piensas de esto, ¿no? De intentar desarrollar un internacionalismo entre las izquierdas de España y Latinoamérica? Hombre, a mí las experiencias y el compartir experiencias a nivel internacional me parece siempre muy positivo, ¿no? Además, bueno, con América Latina, que creo que en muchas cosas lleváis muchos años de distancia con las experiencias europeas, es muy, muy, muy positivo. Pero claro, yo creo que muchas veces no hay esa conexión, porque es verdad que hay una desconexión de realidades sociales muy distintas entre América Latina y Europa. Y también porque América Latina estáis, como digo, muchas pantallas por delante de la realidad de la izquierda europea. Habéis tenido que solventar ya muchas contradicciones y muchas veces esas contradicciones pues han sido peliagudas. En América Latina los procesos que habéis vivido en los últimos 20 años, bueno, pues habéis tenido que muchas veces enfrentar al monstruo del imperialismo cara contra cara, ¿no? Y eso pues ha tenido y ha llevado pues lo que todos sabemos en procesos como el bolivariano en Venezuela o como puede ser la Revolución Cubana o como pueden ser otros procesos que ha habido en América Latina, ¿no? Y eso añadido a lo que hablabas al principio, ¿no? De que la distorsión mediática que hay sobre lo que ocurre al otro lado del charco,
porque aquí en España, en América Latina, os mentirán mucho de lo que ocurre en España, os ocultarán mucho de lo que ocurre en España, pero en España no os podéis hacer una idea de lo que mienten sobre lo que ocurre en América Latina, porque América Latina sois y habéis sido en los últimos 20 años un auténtico referente en los avances sociales de los pueblos de América Latina, ¿no? Y eso en España, bueno, hemos vivido auténticas campañas mediáticas de desprestigio, fundamentalmente con lo que ha sido los avances de la República Bolivariana de Venezuela y evidentemente con la histórica Revolución Cubana. Y muchas veces la izquierda en España ha sido un poco timorata, ¿no?, a la hora de defender los avances en América Latina, ¿no? Cuando ha pasado alguna crisis política, como ocurrió la última en Cuba, ¿no?, con ese playa giro digital que quisieron dar, o con los golpes de Estado que quiso hacer Guaidó en Venezuela o en Bolivia, salir aquí a defender la verdad que era enfrentarte a todo un desprestigio mediático que había sobre los procesos latinoamericanos. Y muchas veces creo que eso nos hace no ser justos en las relaciones bilaterales de la izquierda española con la izquierda latinoamericana. Por eso creo que es muy importante mantener los contactos, no solo con América Latina, porque evidentemente nos unen lazos culturales e históricos que son evidentes, ¿no?, sino con toda la izquierda mundial. Podemos hablar de América Latina, pero bueno, en América, ahora mismo también los debates que se está teniendo en la izquierda estadounidense son muy interesantes. Todo lo que está ocurriendo en el sureste asiático, las experiencias que está viendo en el sureste asiático y en el continente africano y en todo lo que es el mundo árabe, creo que son experiencias que nos ponen ante realidades que de otra manera se nos van a dar y a producir en el Estado español. Y por lo tanto es importante, evidentemente, tener esa conexión y sobre todo generar también un proyecto político a nivel mundial. Si algo nos enseñó la izquierda latinoamericana es la necesidad de generar proyectos regionales, ¿no?, Sí. continentales. En Europa también necesitamos eso, la izquierda política, y lo vimos también en esta crisis económica, ¿no? La crisis que ocurrió en Grecia o lo que nos ocurrió a países de los denominados PIGS, ¿no?, del sur de Europa, que si tú quieres romper con el marco de relaciones capitalista continental que tenemos, tienes que tener un proyecto de integración regional. Y eso es una de las grandes aportaciones que quizá tengáis la izquierda latinoamericana. Por lo tanto, vamos, nosotros, por lo menos hablo por mí, evidentemente dispuesto a todo lo que sea intercambio de debates y opiniones con compañeros de otros países y, bueno, más de América Latina, que nos entendemos y hablamos el mismo idioma, pues evidentemente mucho más sencillo y mucho más fácil. Muy bien. Fernando, ¿quieres cerrar la entrevista? Sí, tengo una pregunta que espero que no sea no te robe demasiado tiempo, pero es que sigo preguntándome por los que creemos en el papel del partido como base de la organización, como, qué sé yo, como fuente revolucionaria. Me pregunto y lo pregunto en México y lo pregunto en Venezuela, lo pregunto, ¿no? Ahora mismo en Venezuela se encara un proceso electoral que tiene un partido muy fuerte organizando, ¿no?, ese proceso, participando muy intensamente. En México hay una formación de partido, movimiento de Morena que está dando un debate interesante junto con López Obrador, a propósito incluso de las luchas con Iberdrola y con todas las empresas españolas que acá no han podido hacer los aumentos que están haciendo allá, ¿no?, a los costos. La propia movilización que hay ahora en Bolivia, porque hay un intento de golpe de Estado nuevo contra el presidente boliviano y hay una reformulación de la estructura de partido para poder, en fin, para construir la fuerza que se necesita. Y en fin, pero daría la impresión de que justamente no son los partidos quienes más gozan de confianza ni del magnetismo necesario para la construcción o para la acumulación de la fuerza que se requiere ahora en esta contienda de esta hora, ¿no? Y en España, ¿cómo se ve la figura del... No me refiero a los
partidos de la derecha, me refiero a estos, los que permiten coalición, los que tienen base de credibilidad, tienen todavía por dónde para crecer y para pararse ante el momento. Bueno, los partidos políticos, como comentaba antes, ahora mismo en los últimos 10, 15 años que se ha adaptado a esta política del espectáculo, donde todo se nutre en torno a lo mediático, a las redes sociales. Lo cierto es que los partidos políticos han ido perdiendo peso frente a la política más mediática y más espectáculo, ¿no? No se ha generado cuando se ha tenido la oportunidad en este último ciclo, sobre todo lo que fue el proyecto de Podemos, que tuvo, bueno, pues, sus 4 o 5 millones de votantes y sus 100.000 en torno a inscritos, no le llamaba afiliados, no tuvo la audacia de poder construir una organización política como nosotros la entendemos, ¿no? Con militantes, con estructura, con implantación en los territorios, y eso se ha perdido mucho. Todos los partidos, incluido el mío, el Partido Comunista de España, lo cierto es que este último ciclo político lo hemos pagado. Lo que es el concepto de la militancia, del compromiso, todo eso está en horas bajas en este país, ¿no? Y también a esto se añade un desprestigio que ha habido por parte de todas esas corporaciones mediáticas hacia lo que significa el partido como tal, como concepto, y al sindicato y el sindicalismo como concepto, ¿no? Es una estructura que al capitalismo hasta cierto punto le sobra, ¿no? Y sobre todo le sobra porque sabe que para nosotros es la principal herramienta, ¿no? Yo así lo entiendo. El partido entendido como lo entendemos los comunistas, como el Partido Comunista, es la principal herramienta que en estos momentos tenemos. Y ahí o repensamos nosotros también cuál es nuestro papel y cuál es el papel de un partido ahora mismo en la España del 2021 para el ciclo político que se abre. Y eso significa repensarlo todo, repensar cómo puede ser el compromiso militante en estos momentos con los trabajos precarios que tenemos de turnos infernales, cómo se conjuga el compromiso militante dentro de un partido y cómo se organiza un partido en una política que ha cambiado. Por lo tanto, lo que sí que tenemos es que repensar el concepto de partido, pero lo que tenemos que tener claro es que el partido como expresión política de unos principios ideológicos y de la organización militante ha sido, es y será fundamental para la transformación social en España, en Argentina, en México y en cualquier lugar, ¿no? Y eso hay que intentar ver cómo podemos hacerlo adaptado y atractivo para los momentos en los que estamos viviendo. Eso ahí nosotros tenemos un debate muy interesante y además tenemos el próximo congreso del Partido Comunista de España a principios del año que viene. Estamos precisamente ahora, había estado en una reunión de elaboración de documentos del debate hacia dónde tiene que avanzar la organización, en nuestro caso, del Partido Comunista de España, ¿no? Cómo tendría que ser una organización que se declara o que aspira a ser marxista-leninista en España en el año 2021, ¿no? ¿Cómo se concreta eso en la España del 2021? Estamos teniendo, pues nuestros debates muy interesantes de cómo se concreta eso, de si las estructuras tienen que ser sectoriales o territoriales, si los núcleos de base del partido tienen que estar en barrios territoriales o tienen que estar en centros de trabajo o centros de estudio. Bueno, es un debate que nosotros estamos teniendo ahora mismo, que ya si queréis, las próximas veces que hablemos, si hay más veces, ya podremos seguramente trasladaros una decisión más colectiva, el conjunto del Partido Comunista de España. Muy bien, pues tomamos el guante y vamos pensando en el futuro, en próximas charlas que nos parecen muy interesantes, Alberto. Así que te agradecemos, damos por concluida la entrevista de hoy y esperamos que a no muy tardar podamos contar con tu presencia en alguna otra entrevista. Un abrazo y salud. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.